Buenas noches. Estoy emocionada de estar aquí con vosotros en esta noche de la filosofía. Creo que la noche va muy bien a la filosofía porque es de estar despertados, pero también estar soñando y cuestionarse, interrogarse sobre las límites del soñar y de la vigilancia, de la noche y del día. Y perdón por mi español, voy a tratar de hablarles español, pero a veces seguramente sería franco-español, así, y voy a hacer faltas en esas lenguas, pero bueno, voy a tratar, sin embargo. Quería pensar con vosotros la hospitalidad, porque me parece en esa época una cuestión súper urgente que siempre fue, pero especialmente hoy. Tenemos la última información sobre eso con el Brexit, que el Brexit no se trataba de economía, de estar o no en la Europa, creo. Era todo por inmigración. Era de cerrar las fronteras y ese miedo del otro y del migrante, como si hoy se suficiaba de cerrar las puertas para que no lleguen a ser contaminados. ¿Contaminados por qué? ¿De qué? Y me parece, bueno, más y más importante de plantear la cuestión. Voy a hacerlo de una manera, espero, de darle un poco del pensar de Derrida sobre la cuestión, porque pienso que fue el que con Levinas que fue tal vez lo más lejos en la manera paradoxal que tenía él de pensar. La hospitalidad se volvió una antesala del infierno. Soy consciente que la frase suena un poco dramática, pero lo pienso de veras. La hospitalidad fue una de las leyes primitivas de todas las civilizaciones humanas, de cualquier parte del mundo que hablamos y las más antiguas. ¿En cuál se convirtió? ¿Y qué dice esa conversión de nuestra relación al otro, al extranjero? ¿Se acuerda de las figuras que guardan las entradas del infierno? El río Styx, Estigia, se dice aquí, en la mitología griega constituye el límite entre la tierra y el mundo de los muertos, el Hades, al que se incurdaba 9 veces. Los ríos infernales son el Styx, el río del odio, el Flegetonte, el río del fuego, el Lete, el río del olvido, el Aqueronte, el río del sufrimiento, de la aflicción, y el Cocito, el río de las lamentaciones. Convergían en su centro formando una ciénaga. Popularmente se creía que las almas de los difuntos podían cruzar el Estigio en una barca cuidada por el Caronte. Llegados al inframundo, las almas recibían un premio o un castigo en función de la vida que habían llevado cuando estaban vivos, de forma similar a los establecidos por la mitología del antiguo Egipto con la figura de Horus. La leyenda también cuenta que el Estigio volvía invulnerable cualquier parte del cuerpo que se sumergía en él. Cerber, el perro a 3 cabezas, es el que guarda la entrada del infierno por los que quieren escaparse cuando pasar por el río Styx. Las figuras mitológicas del traspaso entre muertes y vivos son varias, pero si empiezo aquí con ellas es que me parece la imagen la más fuerte del migrante, ya que él no puede quedarse en el mundo de los vivos y debe olvidarse todo para seguir su paso en infierno.
En los medios de nuestras sociedades de consumo democráticas, digamos, a donde el nivel de vida es relativamente rico, la hospitalidad ya no es una invitación para una vida mejorada, ni ofrece un refugio con seguro y con corazón. Es más bien una puerta armada tecnológicamente y administrativamente que se cierra sobre el que pide entrar. Somos tan seguras de nuestra fortuna, especialmente en Europa, que frente al migrante sabemos solamente oponerle una cierta palabra. Aquí empieza el mundo civilizado, prohibido el paso. Por lo tanto, la hospitalidad ya no es un gesto privado, pero un problema de una sociedad entera, ansiosa de cerrar sus fronteras a los ilegales y los refugiados, los que mandan paso sin poder ofrecer, tal vez es lo que creemos, nada en retorno. Preguntarse sobre las condiciones de la hospitalidad fue nunca más importante. Pero antes de seguir a preguntar las posibles interpretaciones de esas condiciones, me gustaría recordar la manera que tuve Jacques Derrida de plantear este horizonte de pensamiento. Antes de ser una idea, la hospitalidad es una experiencia, un puro evento. Entra y sean bien en mi casa como si fuera la suya, sea mi invitado, tú que yo no conozco. La hospitalidad, de mismo al perdonar, debe ser ofrecido al otro sin condición. Pero tal vez es imposible sin convertir esa ética absoluta en derechos y deberes de hospitalidad para que una comunidad humana se sostenga. Aquí es el paradojo que tenemos que pensar. Para plantear un poco más, decimos que Derrida siempre va a los límites de una... por eso ha planteado la oposición entre lo que llama es la hospitalidad incondicional a las leyes de la hospitalidad. Vamos a ver por qué. Hizo lo mismo para darle un horizonte metafórico con el perdonar, por ejemplo. Decía, cuando perdonamos algo a alguien que pide o que no pide perdón. Pero si se empuja el razonamiento hasta el final, él decía, no tiene sentido perdonar si no es perdonar el imperdonable. Porque si no, ¿cuál es? Eso se puede hacer siempre. Pero ¿qué es decir perdonar lo imperdonable? Porque si es imperdonable, tiene una buena razón de estar imperdonable. Y se plantea en ese punto que el pensamiento ya no puede hacer con eso hasta que salga una cosa de esta, lo que llamamos en filosofía la aporia, que ya no ves camino de pensar, pero que surge el pensamiento. Entonces, la hospitalidad describe una figura, un espacio que permita ese gesto de invitación de tener lugar. Es decir, al menos tres: el invitante, el invitado y el testigo. Hospitalidad en su esencia es incondicional o no es. Al contrario de otros tipos de organizaciones del estar común en la sociedad humana, que son acondicionadas y gobernadas por leyes. Es la tensión irresoluta entre la hospitalidad incondicional y las condiciones imponidas sobre el acto de hospitalidad que Derrida fue el primero a pedirnos de revisitar urgentemente. ¿Por qué será que las leyes de la hospitalidad fueron caso las primeras escritas en la sociedad dicho primitivas, desde las tabletas mesopotamienses, en Grecia antigua, en Egipto, pero también en China o lejanos tribus de Amazonia o del Pacífico?
No duda porque una de las leyes que construye todas las civilizaciones es el tabú del incesto. Lo que quiere decir, como lo descubrió Lévi-Strauss, que todas las sociedades que funcionan de manera endogámica se condenan. La aceptación del otro hacia el punto de arriesgar su propia identidad, individual o colectiva, es la condición de sobrevivir, de sobrevivencia de una sociedad abierta y viva. Las primeras sociedades, hay otra razón, a lo mejor más fuerte aún, es que las primeras sociedades fueron nomádicas. La vida del ser humano era frágil y su existencia desplazada, sin mucha seguridad. Es mucho más tarde que el estilo de vida se fue cambiando hacia un modo de vida sedentario. Puede ser que la ley de incondicional hospitalidad no nos permite olvidar que el invita, el host, puede él mismo necesitar un refugio si los tiempos cambian. En las culturas nomádicas la gente no se quedaba en un mismo lugar. El problema mayor no era el de la inmigración, sino el de la traducción. Lo que nos referimos a cuanto sean las leyes de la hospitalidad no hablan de caridad o de descendencia. Dar pan a los pobres no es ofrecer hospitalidad. Así era la ley no escrita, primitiva, que el extranjero sea invitado y honrado como si fuera el rey. Esa dirección primordial invoca una cosa similar en el carnaval, por ejemplo, a donde las figuras se ponen. Sí. En ese sentido podemos hablar de hospitalidad como la primera actuación política. En la etimología latina hay una extraña sabiduría. Hostis, que quiere decir el que recibe, el maestro, quiere también designar el invitado. Es la misma palabra, host. Pero la palabra se volvió la que designa también el enemigo, el hostis, que podemos entender en francés en hostilidad, en español también. Entonces, host y hostilidad tienen una raíz común en nuestra lengua y entonces vuelve el invitante y el invitado en potenciales enemigos. Por eso Derrida llegó con la palabra hospitalidad, para capturar esta ambivalencia. El extranjero trae la imagen y el medio que es él que también, si le abres tu casa, va a venir a disponer de tu propiedad o seducirte o matarte. Derrida comparaba la cuestión de la hospitalidad incondicional al riesgo del parricidio. El padre es el host de la casa frente al extranjero, quien desde el momento que la puerta se abra para él, tiene todos los derechos, mismo el de coger la plaza del mismo maestro de la casa. Muchos miedos hoy, en el sentido de las cuestiones de inmigración ilegal, pueden ser relatadas a ese sentido tan antiguo y arcaico. Quiero también decir que la cuestión de la hospitalidad incondicional es una obligación ética de dar la bienvenida al otro sin preguntarle nada, ni su identidad, ni dónde viene, ni cómo vive o cuánto tiempo se va a quedar. Derrida nos muestra que esas leyes de hospitalidad incondicional no pueden plantear un ser común, tanto es radical. Ninguna economía puede razonablemente subvertir las leyes de un lazo social fundado dentro del intercambio y la reciprocidad, porque en esa hospitalidad radical no hay intercambio, hay una abertura total, mismo si el otro no trae nada. La economía se sostiene de simetría y de reciprocidad.
te invito y en cambio tú me ofreces tu identidad, tu origen de nacimiento, tu capacidad de trabajo, tu lengua y tu saber, y ya vemos cuál otros intercambios podemos agradecernos. La economía occidental de nuestras sociedades fueron fundadas en el intercambio y organizaron las leyes de hospitalidad. Por ejemplo, todos los sitios públicos que fueron implantados en Europa a partir del siglo XVI, iglesias, conventos, hospitales, han poco a poco definido otra vez las leyes de hospitalidad y como Foucault lo ha enseñado también han definido las leyes de quién eran el extranjero, el que sufraba, el refugiado político, el loco, todos los que estaban en márgenes de los que, digamos, trabajaban. Y entonces se han cuestionado qué podría ser la mínima información que se podían pedir a un extranjero o a un refugiado, un herido. La intrusión del extranjero en el home, en la casa, que figura en el proceso de hospitalidad incondicional, debía definirse entre leyes, deberes y derechos. Esas cuestiones van a armar las reflexiones de Kant y de Diderot y de los enciclopedistas. Y también en el tiempo de las descubiertas colonialistas, la cuestión era qué hospitalidad podía darse al buen salvaje, al extranjero llegando con sus códigos incomprensibles para nosotros, y qué derecho tenemos de pedir a él de abandonar todo para acoger los nuestros. Por eso la lengua se volvió una cuestión muy importante. Pero también encontramos por ejemplo, la cuestión también de la verdad y del mentir. ¿Por qué? Porque cuando se pone la cuestión del refugio, hay no solamente el que invita y el invitante y el invitado, pero como hay también las leyes del país y entra el tercer personaje que son la policía o la milicia o en tiempos de guerra si uno esconde a otro. Y tuve ¿cómo se dice? Una controversia. Kant decía que tenemos un deber que no podemos mentir en nunca circunstancia. Si hay una sola circunstancia que nos hace mentir, ya nos entramos en un compromiso con la ética y con el real y no sabemos hasta qué punto vamos a comprometernos. Entonces, mejor estar en una ética absoluta. Y un escritor en Francia le respondió que no era posible y cogió un ejemplo que en veras era casi antiguo hasta estar en la Biblia, que es decir, si uno toma extranjeros en refugio y le da hospitalidad a su casa, y que esa hospitalidad es sagrada. Y si viene la policía, después la policía, a pedir a esos ilegales o a esas personas que están esos refugios uno debe mentir para protegerle. Y lo pide la cuestión desde Francia hasta Alemania. A la época era increíble cómo pasaban las informaciones, ¿no? Como si... responde Kant, no directamente, pero en un periódico, diciendo, pues mismo, en este ejemplo no hay que mentir, y hace un poco el tonto. Dice, por ejemplo, ¿cómo sabe uno que mientras la policía te está pidiendo las personas pueden fugir por la ventana? Y así no has mentido y ellos se están
Están bien. Bueno, y, y también dice, pero si empiezas a mentir, pues te bajas de tu propia humanidad. Y eso, el que has dado refugio, no va a querer eso por ti. Bueno, entonces Anatole France dice, no, no, eso no me vale. Hay circunstancia, porque si no la vida, un poco como la hospitalidad incondicional, no puede hacer una sociedad eh, eh, que está con deberes y derechos de ser humanos entre los otros. Es un horizonte tan radical que no se puede respirar, pero mismo si es un horizonte ético para nosotros, y lo que dice Anatole France es, bueno, puede ser un horizonte ético, pero no se puede vivir así. Y Sartre cogió esa historia en una pequeña short story que se llama La pared, y lo pone en la guerra de los rebeldes españoles de la época del 36, en 36. Imagina que hay un jefe de guerra, Ibaritz, que los fascistas, los de Franco, le cogen y le van a torturar y le dicen, bueno, dime a dónde está escondido el segundo más importante de tu organización, Juan, ya no me acuerdo del nombre, y dice, Ibaritz no quiere darle el nombre, claro, entonces él sabe a dónde está escondido. Entonces dice, pues miren en el cementerio, en la tumba tal y cual, y ya le vais a encontrar. Entonces se va la milicia y les dice, si no lo encontramos, te pasamos te matamos esta noche y prepárate. Entonces se prepara a morir y da las informaciones que pueda a las personas y espera en la célula. Y nada. Y toda la noche espera y nada, nada. Y entonces le dice a otro guardián a otro prenso, le dice, pero ¿y qué pasa entonces? ¿Por qué no han venido ayer? Dice, ay, tú no sabes, pero le encontraron. ¿Cómo que le encontraron? Le encontraron en el cementerio. ¿Y cómo eso? Porque él estaba con tus amigos y pensé que ibas a hablar en la tortura. Entonces fue al cementerio. No dice nada más Sartre del final, ética o no, de que pienso que quería guardar las dos, la salida de Kant y la de la otra. Entonces, cuando la hospitalidad incondicional se vuelve una ley civil, se inventa un espacio común con derechos y deberes. Pero no es ya una primera violencia de pedir al otro, de renegar su lengua propia, su vida, su pasado, su historia. ¿Podemos llamar realmente eso todavía hospitalidad cuando es un negocio de pasados y de futuros? Es importante de conceptualizar las consecuencias de este tipo de violencia, por ejemplo, con la cuestión del espacio. ¿Cuáles son los espacios que permiten una hospitalidad y cuáles son los espacios que la impiden? No solamente es construir protecciones, paredes, pero también las aberturas y diferenciar el exterior del interior, pero reservar espacios a donde ese interior y exterior pueden olvidarse que son exteriores e interiores. La violencia usualmente viene de nuestra incapacidad a reconocer la alteridad del otro como más íntimo a nuestro ser y aún más parte de nosotros. La violencia viene desde que olvidamos que somos todos migrantes, que tenemos como horizonte la muerte,
que no vamos a llevar nada allá y que venimos todos de esa condición de ser refugiados. Pensamos cuando tenemos lugares, posesiones, que podemos ofrecerlas o no al otro y vamos a negociar parte de la vida, lo que habemos, les avoirs. En la realidad, mucho tiempo son esas cosas que tenemos que nos tienen a nosotros. Y ya la libertad no se desaparece en el proceso. Porque la hospitalidad sin la libertad no tiene sentido. Entonces, la hospitalidad quiere decir que el otro, el invitado, puede también refusar, puede también decir, me paso. Es cuando reconozco al otro como anterior a yo mismo, como le pone San Agustín, que la verdadera hospitalidad se actúa y se manifiesta como alegría. Para Levinas, el otro es revelado precisamente por su alteridad, como impacto sobre el yo y fenómeno de la bondad, pero Levinas, tal como Derrida, Levinas, insiste que no hay simetría posible, que somos responsables del otro antes de que ser responsables de nosotros mismos y que no podemos reservar nada aparte antes de estar enfrente de la responsabilidad por el otro. Va muy lejos, dice mismo que somos el otage del otro, que tenemos que quererlo. Hospitalidad, decía, se volvió la antesala del infierno. ¿Cómo fue posible que sucede esto? Si, como le decía, fue al principio de la sociedad primitiva que las condiciones del exilio eran planteadas como las condiciones de toda sociedad, de no olvidar que estamos en exilio, hoy es el guardar que nos guía. ¿Qué podemos guardar? Somos con el miedo y la pánica de perder. La libertad no se piensa en términos de lo que podemos perder, sino que vamos a guardar. Y la hospitalidad no se puede pensar únicamente en términos de guardar o de perder, sino de atravesar. Es un pensamiento a donde el ser humano es visto en camino hacia el mismo y hacia el otro, sin posibilidad de pararse nunca. De cierta parte va hasta una experiencia casi mística, es un concepto borderline, podría decir. Esa invitación al otro, de cierta manera podría decir que venimos de la hospitalidad. Hay dos eventos que no se pueden pensar, son el nacimiento y la muerte. Nacimiento porque no nos acordamos y la muerte porque ya no estamos para pensarlo. Son dos momentos y eventos de pura hospitalidad. El primero porque fuimos criados, venimos de un vientre, venimos del dos, cual, si usted piensa, es muy escandaloso, ¿no? Porque siempre pensamos en términos de yo, pero el yo nace a él mismo, el yo no salió como yo, salió como mundo, a donde dos personas, la madre y el hijo, y más lo que están alrededor, forman un mundo de que después el ser yo nace a él mismo, digamos, antes del nacimiento y hasta los 2 años, ¿no?
que toma conciencia del mismo. Y vamos progresivamente, es decir, el yo viene progresivamente, porque tuve la hospitalidad del otro. Entonces, esa experiencia es al principio de nuestro ser. Y cuando digo que el otro es primero a nosotros, es verdad también en la origen del cuerpo. Lo mismo por la lengua. No voy a hacer todo un caso porque en psicoanálisis eso es lo más tal vez importante, pero estamos nacidos desde la lengua. Si no habíamos estado como ser humano de bebé, si la madre y el padre y los otros no nos habían hablado, pensado, soñado, cantado, no podríamos ser nosotros al lenguaje y no podríamos pensar y llamarnos y llamar a las cosas y estar humano simplemente. Entonces, esa hospitalidad primera de la lengua que nos fue dado por seres humanos, también fue al principio de la vida. Y lo mismo con la muerte. La muerte es un poco más difícil porque estamos en una sociedad donde no se quiere saber más de la muerte, que está vista como una enfermedad, que vamos a tener la solución en poco tiempo, que la tecnológica va a acabar con eso y vamos a ser augmentados por la tecnología y el problema va a ser ya un malo sueño detrás de nosotros. Bueno, mientras tanto siempre vamos a morir y es un momento de grande solitude, pero donde todas las sociedades hasta ahora, digamos, han pensado ese momento de pasajes con un acompañamiento, con una hospitalidad a la muerte y a los muertos, los que venían de morir, los señales que le daban, los momentos de los que sobreviven. Y todo este momento era muy importante para lo que se decía de la vida. En realidad eran momentos de mucha vida, pero en que esa hospitalidad al pasado, a las historias, a la mitología, era muy, muy importante. Entonces, esos dos eventos que de cierta manera son impensables en ellos mismos, fueron tan significantes que yo pienso que tal vez dan también ¿cómo decir? La nota de por qué la hospitalidad es una cuestión tan importante, pero también por qué nos da tan miedo, porque la violencia que suponemos al otro a que vamos a abrirnos nuestra puerta, es la violencia que es en nosotros. Y esa violencia que no queremos coger, no queremos envisager, integrar, se vuelve, ¿cómo decir? Se vuelve una proyección que ponemos en el otro. Y de esa manera somos en una periodo muy difícil porque se están haciendo no puentes, pero paredes por todos lados, entre México, entre Palestina e Israel, ahora tal vez mismo la Inglaterra, bueno, y eso no es seguro que va a parar. Y como sabemos, psicoanalista, el refoulé va a ser mucho más fuerte aún de pensar que vamos a hacer paredes. Así se va la violencia cuando el otro no se reconoce al mismo tiempo en su diferencia radical, pero también en lo que él está parte de nosotros.
allá nace la violencia, y una violencia totalmente descontrolada. Por eso pienso que lo que imaginaba Derrida, que era que teníamos que tenía que quedarse irresoluta el horizonte de esa propuesta radical de una hospitalidad absoluta, pero que mientras tanto teníamos que decidir de leyes de hospitalidad que sean los más humanas posible, pero sin dejar de estar inquietados, insomniacos de esa hospitalidad radical que nunca deberíamos de olvidarse. Gracias.